Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestro programa y de nuestras plataformas La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy, 14 de julio del año 2021, la noticia principal para las y los nicaragüenses es que Canadá sancionó a 15 funcionarios del régimen Ortega Murillo. Canadá impuso este miércoles sanciones contra 15 funcionarios del régimen de Daniel Ortega en respuesta a las violaciones de derechos humanos y la negativa a tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas, indicó el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Marc Garneau. Una nota de prensa en donde Garneau anunció que su país apoya al pueblo de Nicaragua en su llamado a un futuro justo y pacífico basado en el respeto fundamental de los derechos humanos, la libertad de prensa y el derecho a votar en elecciones libres, justas y transparentes. Dijo: hacemos un llamado a las autoridades nicaragüenses para que liberen a los detenidos injustamente y respeten el Estado de Derecho y las obligaciones internacionales sobre derechos humanos. Los 15 sancionados son el comisionado policial Ramón Antonio Avellán, el también comisionado Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Juan Antonio Valle, todos ellos comisionados de policía, Ana Julia Guido, policía en retiro, pero que es la titular del Ministerio Público, que está citando a empresarios, periodistas y personajes de la vida política nacional. Lumberto Campbell, del aparato electoral del orteguismo. Iván Acosta, que ya ha sido sancionado por los Estados Unidos y la Unión Europea, también fue sancionado por Canadá. Jorge Mojica, un hombre muy cercano al dictador Daniel Ortega. Marvin Aguilar, el operador político en la Corte Suprema de Justicia. Guálmaro Gutiérrez Mercado, diputado. Fidel Domínguez, este es un policía, jefe de policía del departamento de León, donde prácticamente goza con las torturas que le hace a las personalidades que acosa y asedia constantemente. Camila Antonia Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, hija de los dictadores de Nicaragua. Leonardo Oviedo Reyes, titular del Banco Central de Nicaragua. Edwin Ramón Castro Rivera, operador político del FSLN en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Y Julio Modesto Rodríguez Valladares, general activo en el Ejército de Nicaragua. Estos son los sancionados por el gobierno de Canadá. Por otro lado, debo hacer mención de que ayer, martes 13 de julio, se cumplieron 3 años de la fatídica noche donde más de 200 estudiantes que estaban en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua fueron asediados con metralla. Vean la fachada de la iglesia de la Divina Misericordia, que quedó totalmente pasconeada. Ahí hubo 2 muertos, se improvisó un hospital en la Casa Cural, y de eso vamos a generar nosotros un programa especial en los próximos días, probablemente mañana. Les informo a la comunidad nicaragüense aquí en Costa Rica que este servidor, Sergio Marín Cornavaca, estuvo presente en esos hechos, transmitiendo desde ese lugar a diferentes cadenas internacionales. Y pues fue una experiencia muy dura. Mañana vamos a tener aquí a protagonistas de esa hazaña de resistencia, ¿verdad? Y de rebeldía que mostraron los jóvenes estudiantes universitarios nicaragüenses. Vamos ahora a presentar a nuestro invitado de hoy.
Se trata del reverendo Mario Félix Lleonar. Él es el coordinador general del Instituto Patmos y promotor de Cuba Decide. Bienvenido, Pastor Mario Félix. Espero que usted en medio de estas circunstancias esté viviendo pues momentos de euforia por lo que está ocurriendo en la isla. Bienvenido, Pastor Mario Félix. Muchísimas gracias. ¿Qué está pasando ahora mismo en las diferentes ciudades de Cuba? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder porque la dictadura, una de las primeras cosas que hizo el domingo fue cortar el internet y hacer un apagón generalizado, lo cual impide que el flujo de información pueda ser bueno. Por lo tanto, las noticias que tenemos son muy parciales y independientemente de eso, también pues tenemos situaciones como que, por ejemplo, la dictadura echa a correr fake news, mentiras, para que tratar de que nosotros las tomemos como ciertas y luego desacreditarnos. Entonces tenemos un doble problema. Primero, la falta del flujo de información. Segundo, que cuando la información fluye tienes que desconfiar de ella primero y analizarla y contrarrestarla para ver si es cierta o no. Pero independientemente de eso, lo que sí sabemos y es un hecho es que desde el domingo en la mañana, cuando pobladores del poblado de San Antonio de los Baños salieron masivamente a la calle, se generó un efecto dominó. 45 ciudades constatadas en Cuba el domingo se lanzaron a la calle, posiblemente más, pero hemos constatado 45. Y a pesar del apagón de internet, ese mismo día, al final del día, tenemos constatadas 20 ciudades que se mantuvieron en pie ayer lunes. Hoy estamos tratando de monitorear a ver qué sigue pasando, pero aparte del levantamiento popular masivo en Cuba, algo inédito en todos estos años, lo otro que está sucediendo es una represión muy fuerte, especialmente en las horas de la noche, cuando la gente se ha ido a la casa a intentar dormir, porque todas las personas que ellos tienen fichadas las van a buscar, y se han dado casos no solamente de arrestos y detenciones que han sido masivos, sino casos en que se ha hecho uso de la violencia extrema, incluso de casos en los que probablemente hayan asesinado a las personas. Voy a poner un video que refuerza esa información que usted, pastor, nos está dando. Vamos a ver cómo, en efecto, militares o policías, usted los identificará mejor que yo, capturan a un joven que estaba en la azotea de un edificio. Vamos a mostrarlo ahora. Así es como único. Así es como único. Mira, represión. Mira cómo le dan golpe, mira. Oye, pero qué. Abusador. Tenemos otro video que logramos rescatar de las redes sociales que indica una transmisión de un personaje cubano no identificado que dice esto. Escuchémoslo. Y llegó la hora y pasó lo que tenía que pasar. Lo que hace 20 años les dije a Iván, a Sergio, al coronel Rojas, a Calderín, a los testaferros y represores de la seguridad del Estado. Les dije, van a ser una generación que de hecho ya nació, que no tiene nada que ver con el romanticismo revolucionario de la sierra ni del llano, ni tiene nada que ver con Playa Girón ni con Bahía de Cochino, ni le importa un pito si el Che Guevara murió en la quebrada del Yuro o si Camilo Cienfuegos se perdió en el mar o lo perdieron ustedes. Van a ser una generación que va a dar al traste con la revolución. Y de hecho, déjenme decirles algo. Ustedes
tienen el poder político, pero no tienen el poder social, ya no gozan de legitimidad. Se te acabaron las marchas del pueblo combatiente y las convocatorias del 1 de mayo, las caldosas del comité, las membresías de la UJC, la FMC, se te acabó todo eso. Ahora tienes que gobernar sin careta. Y las protestas de hace 3 días en Cuba marcarán en el país un antes y un después. El pueblo te dijo a ti, mira, no nos interesa coronavirus, no nos interesa que no haya que comer, no queremos medicina, queremos que se vayan, queremos libertad bajo el comunismo. 60 años trancado el dominó, criatura. 60 años sin industria, sin libertad, sin soberanía, sin integridad, reprimiendo, encarcelando, exiliando, asesinando. La gente se cansó. Esa generación que nació no tiene nada que ver con el 2 de diciembre del 56. Esa generación que nació es la generación del cambio profundo, radical y definitivo en Cuba. Se acabó. Y cogieron a este títere que se llamaba Canel, y él con sus ínfulas de poder lo pintaron como el bufón del reino, y ahora el culpable de todo es él. Él no es el culpable de eso. Es la familia Castro, el generalato y la piñita en la componenda que a lo largo de los años han servido y coadyuvado para oprimir y matar al pueblo cubano de hambre, de miseria, de desesperación. Y la gente tiene hambre. Y la gente va a volver a la casa. Y cuando vuelvas al poner el internet se van a volver a convocar y volverán a salir, porque la gente no tiene que comer, porque los hijos están dando gritos porque no hay un vaso de leche, porque tú en 60 años como gobierno no le has podido garantizar a tu pueblo, después de haberle prometido el paraíso en aquella revolución idílica, no le has podido dar a tu pueblo ni un triste vasito de leche para desayunar. No hay sueño, no hay esperanza, no hay medicina, no hay atención médica en tus hospitales, no hay un triste ataúd para enterrar a un muerto, no hay esperanza, hay desesperación, hay incertidumbre. Ya no puedes gobernar dándole palo a la gente, ya la gente sabe quién tú eres, ya Randy Alonso, Rogelio Polanco, Taladrí, Lázaro Barredo Medina, Ailín Rodríguez de Ribet, ya no pueden pararse en la mesa redonda a decir que hay un imperio malo, que hay un bloqueo genocida, que hay un exilio, que paga mercenarios. Ya no podrán decir, seguiremos informando a nuestro pueblo. Ya la chota y la burla del programa es reír del cuento, de Luis Silva y esta componenda de cómplices, de bufones asalariados, que se han prestado los juegos de la seguridad para que el pueblo cubano esté tonto, que todos los cuentos se los creía, porque ya no se los cree. Se ría de su propia desgracia, el cuentecito ese para seguir entreteniendo. Ya la gente se acabó, ya la gente se cansó. Ya Santiago demostró que no es comunista. Holguín lo demostró Puerto Padre, lo demostró Winnie, Bauta, Camagüey, Villa Clara, La Habana, el Malecón, 10 de octubre, Regla. Ya la gente miró las patrullas, ya la gente no tiene miedo. Y ahora tienes que gobernar encarcelando, ahora tienes que reprimir. Te pasó lo que te dije que te iba a pasar. Tuvieron toda la oportunidad del mundo de construir una buena nación. Tenían el modelo chino y pudieron implementarlo. Y siguieron aferrados y aferrados y aferrados, y ahí están las consecuencias. El cántaro fue tanto a la fuente que ya se rompió. Y estas protestas han demostrado y han mandado un mensaje al mundo que el pueblo cubano está ávido de libertad y que ya el pueblo cubano es libre, porque ya se liberó el pensamiento. La libertad nace aquí. Y la rebelión es consecuencia de los hombres que ya se han liberado. El pueblo se rebeló
porque es un pueblo libre y ustedes tienen dos caminos. No hay un tercer camino. No hay un pueblo que se va a quedar aguantando, soportando, pasando para que ustedes vivan como ustedes viven. Tienen dos caminos. O se van, que es improbable que se vayan, por la complicidad que hay en el mundo y porque el pueblo no tiene con qué defenderse. O toman medidas profundas y drásticas para liberar la economía, para flexibilizar su represión, para darle un toque de colorete, de bondad a esa cruel dictadura que por 62 años ha masacrado al pueblo de Cuba. Se acabó el juego, se terminó. La consigna patria o muerte que un día se enarboló, ya el pueblo cubano no la va a vitorear nunca más. Ahora lo que queda es patria. Fuerte en las declaraciones que dio este cubano que ha recurrido pues a enmascararse seguramente por el temor a la represión. Déjeme preguntarle, reverendo Mario Félix Gionard, que el planteamiento que él hace de dos caminos, dos rutas, o se van o hacen reformas, ¿es viable en la Cuba actual? Yo creo que el pueblo está tan cansado que esa parte donde dice que tanto da el cántaro a la fuente hasta que se rompe, es literal. El pueblo está cansado, se cansó, el pueblo no quiere reforma, el pueblo ya no cree en esa gente ya. Esa gente han estado en el poder por 62 años y han demostrado que todo lo que habían dicho y prometido era falso. Reverendo, perdóneme, pero parece que hay una interferencia con su micrófono. Escuchamos mucho ruido. Si lo puede mejorar, por favor, ¿verdad? Adelante, le escuchamos. Voy a quitar el audífono, a ver si hablamos directamente. Ahora tiene que darle audio al teléfono, al dispositivo. Sí, tiene que activar la voz. No, en efecto eran los audífonos, ¿verdad? Por favor, vuelva a ponérselos, ¿verdad? Para que tal vez ya se le quitó el ruido y los deja quietos para que no haya interferencia. Nos disculpan por esta falla técnica. No tenemos audio. Bueno, voy a proponer lo siguiente, ¿verdad? Lo voy a dejar con nuestro técnico para que él explique qué podemos hacer. Mientras tanto, yo voy a poner, ¿verdad?, el video donde una señora fue entrevistada en la ciudad de Miami por un canal local y resultó ser que ella había estudiado con la esposa del actual presidente o mandatario de Cuba, la señora Liz Cuesta, que es la actual primera dama. Y este es el mensaje que ella le manda, esta ciudadana cubana, el mensaje que ella le manda a la señora Liz Cuadra, que es la actual primera dama de Cuba. Escuchémosla. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué quieres dar? Yo quiero dar un mensaje de que este es el momento en que, aunque tengamos que respetar historias de personas, respetar algunos silencios, este es el momento de hablar, porque no es justo que estemos callando para salvar nuestros puestos, para salvar algo que tengamos que salvar, que es algo material. Se están perdiendo vidas. Y este mensaje es directamente para Liz Cuesta. Liz, tú sabes que tú y yo estudiamos juntas desde que teníamos 12 años. Estudiamos en la vocacional, ¿verdad? Nos llevábamos muy bien. Mi papá fue tu profesor de historia. Por favor, en respeto a todos esos momentos, yo quiero que tú incidas sobre Díaz-Canel y que tú le digas a Díaz-Canel cómo es que tú piensas, porque él lo sabe. ¿Recuerdas aquella llamada que yo te hice? Porque yo me había ido de trabajar de gaviota, ¿verdad? Y tú me dijiste, ¿pero qué tú haces trabajando con los militares? Mira que yo se lo digo a Díaz. Por favor, Liz, recuerda esa llamada. Tú sabes que tú no eres mala persona, que Díaz-Canel no cree en eso. Dile a Díaz-Canel que es preferible que él se inmole por un pueblo, ¿verdad? Que él se inmole y no mueran tanta gente. Liz Cuesta, te
te lo pido como madre, como amiga, como hermana, como cubana que está sufriendo por los demás. Habla con Díaz-Canel, dile que se inmole. Y si alguien tiene que morir, que no queremos que nadie muera, que sea él inmolándose por la libertad de Cuba. Ya no estamos hablando de que el imperio, estamos hablando de que las personas están muriendo porque quieren ser libres. Y no es justo que hoy los hijos de los demás tengan una buena vida. ¿Dónde están los hijos de ellos? Dile a Díaz-Canel que yo un día le renté un carro a su hijo aquí en Alamo Rent-A-Car. ¿Cómo es posible que su hijo esté viajando y rentando carro cuando los demás no pueden salir? ¿Hasta cuándo la doble moral? Ya no pude más, no pude callar. Llevo 7 años en este país y por primera vez me manifiesto porque no puedo seguir con esta carga sobre mis hombros. Liz Cuesta, por favor, aclamo aquí. Habla con Díaz-Canel. Abajo la muerte, abajo los negocios. Están defendiendo el dinero y el dinero se acaba. Por favor, las personas quieren vivir y quieren vivir en dignidad. Por favor, rompan el silencio. No tenía redes porque no me quería poner a exponerme al mundo, pero ya estoy expuesta y no me interesa. Si mi familia no me quiere hablar, que no me hable. Si la historia de mi padre se va a Bolina, que se vaya a Bolina, porque esta es la realidad y es lo que estamos viviendo y es lo que tenemos que defender. No perdono a nadie que pudiendo hacer no hace, por miedo a perder el dinero. El dinero va y viene y esa va a ser la cruz con la que van a cargar, porque en el momento del juicio final, el que no ha sabido defender a los demás no va a poder descansar en paz. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Vida! ¡Vida es lo que queremos! No dinero, vida, dignidad, principios que no valen todo el millón del mundo. Y le decimos otra cosa, no solamente los gobiernos están comprometidos las grandes familias que son las que tienen el dinero y que dominan a esos gobiernos. Biden no puede, nadie puede. Son esas familias las que tienen el poder, las que le dicen a los gobiernos qué hacer. Lo mismo a los comunistas que a los capitalistas. Es contra esas familias que hay que ir, porque ellas son las que deciden qué sale y qué no sale en CNN, qué sale y qué no sale en Univisión, qué sale y qué no sale en Telemundo 51. ¡Vivan todos los cubanos dignos! ¡Vivan todas las personas dignas del mundo que han creído en un líder y esos líderes nos han traicionado! ¡Viva! ¿Nombre, apellido? Mi nombre es Leticia López. Gracias. Y no tengo miedo más, no más. El pueblo cubano, esta ciudadana, le hizo un llamado sumamente claro, anecdótico, referencial a la primera dama, la esposa de Díaz-Canel. Más que claro. Ahora, mientras superamos el problema técnico que tenemos con nuestro invitado que está en la Florida, vamos a escuchar, porque esto realmente pues ha sorprendido a moros y cristianos las declaraciones que dio el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Vamos a ponerlo enseguida, ¿verdad? Mientras superamos el problema técnico que tenemos con nuestro invitado. Adelante las declaraciones del señor Luis Almagro. La dictadura en Cuba es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos. Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía es fundamental en un continente que definitivamente no debe albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad, ni condiciones sociales insostenibles para su pueblo. El fin de la dictadura implica que el proceso de la revolución que introdujo un sistema fracasado debe dejar paso a nuevas oportunidades para la gente en el disfrute de sus derechos, de dejar paso a que la gente pueda ser libre, sin control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario y corrupto. La dictadura cubana ha fracasado en lo que significa acceso a derechos y equidad, ha fracasado su sistema productivo, ha fracasado su manejo financiero, ha fracasado su manejo de la economía. La única forma de licuar sus deficiencias sociales es empujando a su gente al exilio. Se trata de un sistema que es incapaz de dar trabajo digno y honesto a su gente, que es incapaz de abrir su juventud a iniciativas, incapaz de generar un sistema productivo competitivo e incapaz de lograr soluciones para las más simples cuestiones financieras como el funcionamiento de una tasa de cambio real. La revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética y en segundo lugar a Venezuela. Es un parasitismo extremo
porque aún después de haber, por ejemplo, matado a la revolución bolivariana, la siguen succionando en su beneficio. Es el concepto fundamental de la revolución jinetera, vivir de lo que sacan de otros, aún de la manera más sórdida, aún por brindar los servicios más infames, como reprimir, hacer inteligencia represora interna o torturar. Es imprescindible que la dictadura caiga, porque es la única forma de terminar con la impunidad en materia de corrupción, de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la isla. Es la única forma de visibilizar sus mentiras y la fachada que tratan de presentar al mundo, como las falsas elecciones o como el ilegítimo referéndum constitucional, sin garantías de derechos políticos y civiles y cuyos resultados serán ilegítimos. Es necesario terminar con una revolución que costó la vida de gente en decenas de miles de ejecuciones. Esos ciudadanos cubanos fueron ejecutados por tener una diferente opinión política. La revolución castrista, en sus 6 décadas de vida, jamás ha permitido a los cubanos y a las cubanas pensar, elegir y decidir libremente. La libertad individual más básica es inexistente en la isla. El régimen cubano es un sistema que se sostiene en la represión interna, incluso de los movimientos más pacíficos y pacifistas de todos, como las damas de blanco. Sobrevive del escarmiento político a través de la prisión de opositores, del amedrentamiento político a través de la amenaza y la tortura. Un régimen que no admite ser juzgado y no admite el menor escrutinio por su propio pueblo. Un régimen en el cual silenciar las voces disidentes es la forma de sostener la impunidad de los dictadores. Las dictaduras contaminan los sistemas políticos democráticos con prácticas autoritarias en políticos, partidos políticos, grupos de presión, sindicatos. Contaminan con corrupción, llevando a un extremo la lógica de financiamiento espurio de campañas y partidos. La cubana fue la primera dictadura en el continente que se introdujo en el narcotráfico y en el crimen organizado, como demostró el fusilamiento del general Ochoa, mártir de la revolución o paladín del narcotráfico castrista. El legado de esta dictadura es nefasto. Nos deja miles de ahogados y desaparecidos en el mar, millones de exiliados migrantes, nos deja a los Marielitos y también nos deja varios intentos revolucionarios fracasados en toda América Latina con un altísimo costo de muerte, violaciones de derechos humanos y sufrimiento de la gente. Su gran legado es la gente muriéndose en el mar. Su legado son los fusilamientos, la víctima de la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, la distribución de la miseria, la falta absoluta de libertades y de garantías fundamentales. No hay nada de eso que querramos. Nada de eso le deseamos al pueblo cubano. Le deseamos que puedan ser finalmente una democracia, que cada cubano tenga la posibilidad de un empleo digno, que cada cubano pueda acceder a sus derechos fundamentales sin importar qué piensa políticamente, que cada cubano pueda aspirar y decidir por una mejor vida sin la interferencia de un Estado totalitario en su camino. El pueblo cubano vivió la esperanza de cambio. Esa revolución no la hizo la comandancia, la hicieron todos los cubanos, era de todos y no de unos pocos. El verdadero soberano, el pueblo cubano, nunca eligió ese destino. El verdadero soberano, la gente que busca sobrevivir día a día con lo poco que recibe, que preserva su dignidad a pesar de tantos años de engaño y privaciones de sus derechos civiles y políticos, no eligió reemplazar una dictadura por otra. Ese soberano merece recobrar, para no volver a perder jamás, sus derechos a elegir y a ser electos, a expresarse libremente y sin miedo a la represión, a ser verdaderamente libres, a hacer su revolución individual cada día y no resignándose a lo que se le adjudique. No merecen seguir sometiéndose a un porvenir de decisión de privilegiados que hace rato que dejaron de bregar por los intereses de su pueblo. El pueblo cubano, el soberano, merece la oportunidad de elegir su destino, de ejercer su derecho a la democracia, de tener un futuro colectivo de verdad. Es demasiado grande para seguir siendo sometido a la opresión. Sorprendentes, contundentes, estimulantes declaraciones de Luis Almagro, secretario general de la OEA. Vamos a continuar conversando con nuestro invitado de hoy, el reverendo Mario Félix Lleonar. Estas declaraciones que hemos puesto por los problemas técnicos que tuvimos, Mario, no dejan de sorprendernos, a pesar de haber vivido todo lo que hemos vivido sobre Venezuela, a pesar de haber vivido todo lo que hemos vivido sobre Nicaragua. Ahora vemos la lucha del pueblo cubano y son las mismas luchas, las mismas aspiraciones. ¿Qué
¿Qué comentarios tienes, Mario, sobre ese video que mostró? Bueno, te preguntaba sobre las dos rutas que planteó tu compatriota. ¿Es posible eso ahora mismo en Cuba? Te dejé planteada la pregunta, pero ahora voy a adicionar una nueva. Estas declaraciones que dio la amiga, ¿verdad?, que estudió con la señora Liz Cuesta, es decir, están emergiendo, ¿verdad?, declaraciones de los cubanos, tanto dentro de la isla como en otras latitudes. Aquí en San José ayer hubo un plantón frente a la embajada cubana realizada por cubanos residentes en Costa Rica. Espero tus comentarios, Mario, adelante. Sí, bueno, respecto a las dos vías que decía la persona que estaba mascarada, yo creo que solo queda una, la vía del cambio total. Esa gente tiene que salirse totalmente, porque el pueblo de Cuba no los quiere ya, y el pueblo de Cuba no tiene regreso, no hay punto de retorno. El pueblo de Cuba estuvo acallado, estuvo vilipendiado por mucho tiempo, pero el pueblo de Cuba se levantó, y se levantó de una vez por todas. No hay marcha atrás. Se lo digo porque estoy en contacto, no he dejado de estar en contacto con toda nuestra gente ahí adentro, y me lo han dicho, estamos determinados porque esto es hasta el final, no queremos una vuelta atrás. Entonces, creo que el camino de las reformas, ellos tuvieron en el pasado quizás oportunidades de hacer esa reforma, pero si no las hicieron como debían o no las hicieron a tiempo, el tiempo pasó, y el tiempo les pasó la cuenta ya. O sea que solo queda una alternativa. La alternativa es que ellos van a salir del poder. Van a salir del poder de una manera o de otra, pero van a salir del poder de una vez por todas. Respecto a la antigua compañera de la esposa de Díaz-Canel, Bermúdez, su mensaje, pues un mensaje muy a tono con este momento que estamos viviendo los cubanos, pero lo que siento es que probablemente sus palabras ya lleguen tarde. ¿Por qué razón? Porque el dictador Díaz-Canel, lamentablemente el domingo, cuando hizo las declaraciones que hizo en la tarde y que volvió a ratificar el lunes en la mañana, ya se puso en una posición que la historia lamentablemente lo pone responsable de todo lo que ha sucedido ya. Hay cosas que han sucedido que lamentablemente lo colocan a él en un punto donde él es culpable de cada porrazo, es culpable de cada asesinato, es culpable de cada detención. Él tenía esa oportunidad que le ha dicho la amiga de la esposa de Díaz-Canel, la tenía, pero el domingo en la tarde, al él hablar y llamar irresponsablemente a las golpizas y a la violencia, pues ahora es responsable. Ya han pasado 3 días de golpes, 3 días de detenciones en la noche, en las horas más oscuras, porque lamentablemente ellos trabajan en la oscuridad sobre todo. Entonces, las palabras de ellas muy buenas, pero tristemente muy tarde ya, lamentablemente. Y bueno, respecto a lo que dice Luis Almagro, pues también ustedes, los de Nicaragua, Venezuela, conocen muy bien esto que él ha dicho, y lamentablemente todo ha nacido desde La Habana, porque ellos han sido especialistas en exportar sistemas fallidos por todo el continente, y por eso tenemos mucha esperanza, no solamente por Cuba, sino también por ustedes los nicaragüenses, por los venezolanos y por América Latina, que por tantos años ha sido víctima de la distorsión y de la propaganda comunista que ha hecho mucho daño en toda América Latina y nos ha impedido avanzar. Lo primero que se me ocurre pensar ahora mismo es en el proceso de articulación de tantas organizaciones que han estado ahí marginales en el proceso de la emancipación de Cuba. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se están articulando? Por un lado, Mario, y por otro lado estoy pensando también en la brutal represión que está desatando el régimen contra todos los protestantes, contra todos los activistas, contra periodistas inclusive. Hay un apagón de internet, ¿verdad? Llegan muchas informaciones confusas. Uno hablan de que Camagüey es el territorio libre porque ahí el ejército y la policía no obedeció las órdenes para reprimir. Aclaranos esta situación, ¿cómo está el panorama político de la isla para lograr eso que vos decís, que ya no es posible ninguna
reingeniería del gobierno, ¿verdad? Ya no bastan las reformas, lo único que le queda al régimen es su salida. ¿Cómo se va a concretar eso? Sí, bueno, no hay reingeniería de parte del sistema porque independientemente de la represión que estén desatando, el pueblo, el que creía en ellos, por lo menos la mayoría del pueblo, dejó de creer, el que creía. Y por lo tanto ya ellos no cuentan con el apoyo popular. Como bien decía la persona enmascarada, ellos pueden todavía tener el poder político y militar, pero no tienen ningún tipo de poder en las masas, en un pueblo que se cansó, que dijo basta. Eso ellos no lo recuperan ya, de ninguna manera. Pueden tal vez atenuar o intentar apaciguar estas protestas con la dura represión, pero lo único que han conseguido con esto es que el pueblo cubano se envalentone más, porque ahora tienen familiares presos, familiares detenidos, familiares asesinados. Por lo tanto, la gente en este momento, el que todavía lo estaba pensando o considerando, ahora ya sabe que va a las calles. Pero por otro lado, el pueblo de Cuba rebasa las fronteras del archipiélago cubano. El pueblo de Cuba está por todo el mundo. La nación cubana no se reduce al archipiélago, y esto ha despertado también a los cubanos donde quiera que estamos en el mundo. Tú bien lo decías, que ayer en Costa Rica pues los cubanos también hicieron un plantón. Igualmente estamos haciendo en todas partes del mundo, y especialmente en los Estados Unidos. Tal vez se dan cuenta que mi voz estaba un poco afectada, es que precisamente he estado participando en las protestas frente a la Casa Blanca. Y están viniendo hacia Washington, D.C. cubanos de todos los estados. Se esperan protestas durante todos estos días, hasta las protestas mayores que se esperan para el 25 y 26 de julio. Pero durante todos estos días los cubanos estamos allí todo el tiempo. Y por lo tanto, el pueblo cubano también fuera de Cuba se ha levantado. Y nosotros, que también somos víctimas de esa dictadura, porque si estamos fuera de nuestro lindo archipiélago, no es por voluntad propia, sino porque ellos de una u otra manera nos sacaron de allí. Yo mismo soy un pastor que fui perseguido, que salí a la calle, y que por salir a la calle, cuando todavía lamentablemente el pueblo entero no podía apoyarnos, pues fui apresado y fui recibido en los Estados Unidos como refugiado. Pero los cubanos como yo, que somos millones en el mundo, hemos reaccionado y no vamos a dejar solo a nuestro pueblo. Estamos esperando si las instituciones internacionales, si la OEA misma, si la ONU nos ayuda para ir a defender a nuestro pueblo que está secuestrado y que está siendo asesinado por esa dictadura que está contra la pared. Pero nosotros los cubanos, que somos millones también, si vemos que no hay la ayuda de las organizaciones internacionales, nosotros mismos tenemos maneras de actuar y lo haremos si no hay solidaridad. Pero para nosotros tampoco hay punto de retorno. Estamos determinados totalmente. Por lo tanto, lo único que ha conseguido la dictadura con su represión es no solamente hacer que las ansias de libertad del pueblo cubano aumenten. Murillo, las acciones de desmantelamiento de la institucionalidad, violación a derechos humanos y comisión de crímenes de lesa humanidad, evidencia el compromiso del gobierno canadiense con las acciones necesarias para restablecer el orden democrático y el respeto a los derechos humanos. Estas acciones no son acciones aisladas por parte de la comunidad internacional. En días anteriores hemos visto a países como Estados Unidos, a la Unión Europea y otros estados que tienen como compromiso velar por la democracia y los derechos humanos, llevar a cabo acciones específicas dentro del rango de su materia de jurisdicción a nivel internacional para presionar al régimen de Ortega y Murillo a que en Nicaragua se restablezca el Estado de Derecho, en un estado en el que se proteja los derechos humanos y que además se garantice el derecho de los ciudadanos en todos los niveles. En Nicaragua vivimos hasta la fecha en un estado de excepción en el cual se han suspendido de facto todos los derechos humanos, civiles y políticos de la población nicaragüense. Estas acciones tienen como objetivo que se pueda restituir esta serie de derechos. Asimismo, uno de los principales ejes de estas acciones es exigir la liberación de todos y todas las presas políticas, la restitución de los derechos fundamentales, el respeto a los derechos humanos y las condiciones necesarias para un proceso electoral legítimo, transparente y observado. Gracias. Hay dos cosas
o dos comentarios que quisiera hacer sobre el tema de Cuba. Después vamos a hablar sobre Nicaragua. El primero es que, en efecto, personalmente me sorprendió la firmeza con la que habló el secretario general Almagro. En ese sentido, yo me pregunto si la OEA puede en este momento pasar a las acciones y dejar por un lado las palabras. Esas acciones podrían ser tender un puente de ayuda humanitaria que garantice alimentos, atención médica, pero sobre todo que garantice la vida de las y los cubanos en la isla, deteniendo en término inmediato la brutal represión que el régimen comunista ha desatado contra su propia población. Son incontables los videos que nos están llegando o que están circulando en las redes sociales, donde la fuerza policial es brutal. No hemos podido descargar un video que circula donde fuerzas policiales con agentes vestidos de civil irrumpen en la noche en las viviendas de los cubanos. Eso a nosotros como nicaragüenses no nos sorprende, pero eso no significa que no estemos pendientes, ¿verdad?, para pedirle a las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria como la Cruz Roja que pongan sus ojos en este momento sin dilaciones, sin tardanza alguna, en lo que está pasando en Cuba, en lo que está pasando en Venezuela, en lo que está pasando en Nicaragua. Son tres países que viven el mismo mal: totalitarismo y un desprecio absoluto sobre los derechos humanos de cada una de las poblaciones de estos tres países. Y como tal, el Concierto de Naciones no puede quedarse impávido frente a esta situación. En ese sentido, celebramos en el caso de Nicaragua, celebramos las sanciones que ha impuesto a estos personajes que han violentado la ley, la constitución política vigente, por lo menos en nuestra República Nicaragüense. Ya restablecimos el contacto con el reverendo Mario Félix Leonard. Bueno, disculpanos por este atraso, ¿verdad?, tecnológico, pero me gustaría que nos quede programa, nos acercaras a algunas hipótesis para crear algunos escenarios posibles que den como salida, ¿verdad?, la superación de la crisis en Cuba. Sí, bueno, cuando se interrumpió la conexión, pues no te pude responder muy bien cuando me preguntabas que qué podían hacer las organizaciones de derechos humanos o políticas articuladas en la isla. En este instante, esas organizaciones dentro de la isla tienen a sus líderes presos, están detenidos, pero no importa, porque lo que estas organizaciones tienen que hacer ya está hecho. Llevamos décadas ininterrumpidamente, siempre en Cuba hubo voces disidentes, voces opositoras, aún en los tiempos cuando nadie escuchaba y no había internet ni había nada. Siempre hubo en Cuba una llama que nunca se apagó, y ese trabajo siempre se estuvo haciendo. Ahora ellos pues han apresado a las principales cabezas que están dentro de la isla, pero ya no importa, en el sentido de que el mensaje pasó al pueblo, el mensaje se prendió, la llama estaba prendida. Por lo tanto, independientemente de que tengan detenido a los líderes, ya no importa. El pueblo en este momento está determinado, más allá de las organizaciones opositoras. Siempre nosotros decíamos que había como un pulseo entre el Partido Comunista y las organizaciones que desde situaciones muy desfavorecidas luchaban porque la sociedad civil cubana se decidiera. Éramos dos extremos, por así decirlo. Bueno, ya la sociedad cubana se decidió, ya finalmente tomó posición. Esa masa crítica enorme del pueblo que estaba entre el Partido Comunista y entre las organizaciones que le insistíamos en luchar por la libertad, la masa crítica se ha decidido. Por lo tanto, no importa que ahora intenten contra los líderes, porque el mensaje ya pasó y el pueblo se posicionó. Pero además, no solamente las organizaciones trabajaron hacia adentro de la isla, también hacia afuera. Por eso, esta posición que usted muy bien se ha dado cuenta de Luis Almagro, tan fuertes sus palabras,
Eso obedece a que las organizaciones opositoras trabajamos hacia el interior, pero también hacia el exterior. Y precisamente el trabajo y el fruto que hemos realizado durante años hacia las organizaciones como la OEA han rendido fruto, y tenemos un aliado en este momento, no solamente en lo interno en el pueblo cubano, sino en lo externo. Tenemos un aliado de Luis Almagro. Estoy convencido de que la OEA va a hacer lo que pueda hacer, pero no solamente la OEA. Estamos convencidos también que vamos a conseguir que puertas que todavía no se han abierto se van a abrir, porque, como le decía hace unos momentos, no solamente los cubanos de dentro de la isla están en protesta, los cubanos de fuera de la isla estamos en protesta también, porque somos un solo pueblo y hemos dicho que no hay marcha atrás, estamos determinados. Esto es, como decimos a los cubanos, barranca abajo y sin freno. Esto no tiene retroceso. Dentro como fuera de Cuba, los cubanos vamos a por nuestra libertad. Estamos cansados, son más de 6 décadas, y la libertad también va a llegar a Nicaragua, va a llegar a Venezuela, porque igual que se produjo el efecto dominó dentro de Cuba por todas las ciudades, se va a producir en América Latina, y los países que estaban siendo invadidos por esa dictadura, pues se van a liberar también, porque ellos han tenido que sacar las fuerzas que tenían ahora mismo de Nicaragua, de Venezuela, las están sacando para la prioridad donde quizás se descuidaron en la propia isla, y ahora, por lo tanto, esperamos esto dominó también en América Latina y también Nicaragua y Venezuela. ¿Cuál sería, Mario, a tu juicio, el papel geopolítico que siempre ha jugado la isla? Me refiero a Cuba, ¿verdad?, que puede ser respaldada por Rusia, y ver este enfrentamiento entre dos entidades, ¿verdad?, como los Estados Unidos y Rusia. ¿Crees vos que puede haber alguna negociación en ese sentido? Es muy probable que obviamente la dictadura esté pidiendo SOS y tratando de obtener apoyo de Rusia, tal vez de China también, en fin. Pero no son los tiempos ya en que existía el bloque socialista. El mundo hoy no es el mismo mundo del siglo XX, cuando estaba el bloque concertado de la Unión Soviética, independientemente de que Putin, obviamente sabemos que tiene un liderazgo que tampoco es sano. La Unión Soviética no existe, y hoy Rusia se guía por intereses capitalistas totalmente. Por lo tanto, independientemente de que se esté de parte de la dictadura, se tenga alguna esperanza de que se les socorra como en el pasado cuando existía la Unión Soviética, yo pienso que eso no va a pasar de esperanzas frustradas, porque ha sido muy evidente que la dictadura en Cuba ha repudiado a su pueblo, lo ha perdido. Es un bochorno ya también para sus aliados, porque han perdido el control de que tanto se mofaban y no van a ayudarlos. Todos los países nos van a ayudar a nosotros, que hemos demostrado que nos aburrimos y nos cansamos y que ellos están de paso. El que tenga la vista en el futuro, la vista larga, pues entonces la tiene en el pueblo cubano y no en una dictadura cuyos días ya pasaron. Mario, uno de los ejes propagandísticos del gobierno de Cuba ha sido que todo el problema social, el problema económico es debido al bloqueo que ha sido impuesto por los Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es esto? Ese es un discurso que nadie les cree, porque precisamente del país de donde salen la mayoría de los recursos para mantener al pueblo cubano es de los Estados Unidos, precisamente por los millones de cubanos que estamos aquí y que mantenemos literalmente a nuestra familia. Nuestros familiares están secuestrados por ellos, y si mi madre come, por ejemplo, que está allá adentro, si mi padre come, es porque yo les he enviado dinero que no llega a sus manos, que llega a las manos de la dictadura. Precisamente algo que los ha mantenido a ellos durante mucho tiempo hemos sido los cubanos que estamos en el exterior, precisamente por el dolor de ver que nuestra familia está en sus manos y no la queremos dejar morir, pero que nos hemos dado cuenta que a la vez que estamos salvando de morir de hambre a nuestros familiares, estamos manteniendo a la dictadura. Pero esos recursos salen de los Estados Unidos en su mayoría. En los mercados cubanos, cuando las personas miran los productos, por ejemplo, los pollos han sido comprados en los Estados Unidos. Por lo tanto, es un discurso que no sirve de nada, porque además en el archipiélago cubano hay una riqueza natural que permitiría que Cuba pudiese sobrevivir perfectamente de su agricultura
si en Cuba existiese producción. Estamos hablando de un país que en los mejores tiempos fue uno de los países que tenía una de las industrias azucareras que le daba al país mucha rentabilidad, pero todo en el país está destruido por un sistema ineficiente totalmente. Hasta el propio Fidel Castro, cuando lo entrevistaron en sus últimos tiempos, en una de las más famosas entrevistas que él concedió a uno de los medios norteamericanos, le preguntaron si él consideraba que el sistema cubano funcionaba, y él dijo: el sistema cubano no nos funciona ni a nosotros mismos. Por lo tanto, ya ningún cubano cree el cuento del famoso bloqueo norteamericano, porque en realidad las medidas que tomó los Estados Unidos por causa de que ellos les robaron a los inversores norteamericanos cuando tomaron el poder, esas medidas no son un bloqueo realmente. Esas medidas son medidas justas por el hecho de que lo que le hicieron a sus empresarios, pero no constituyen un bloqueo real. Si realmente Estados Unidos hubiera bloqueado a la isla, como en su momento se bloqueó Sudáfrica, concertadamente incluso por varios países, pues ya hace rato que la dictadura hubiese caído. Los cubanos sabemos que el verdadero problema de Cuba, que el hambre y que todas las demás penurias, no son consecuencias de una política externa, sino de un bloqueo interno, que es el bloqueo de la dictadura a su propio pueblo, para impedir que el pueblo tenga iniciativas y que el pueblo se desarrolle. Los cubanos que hemos salido de Cuba hemos construido en lugares tan prósperos como Miami. Eso sería lo que tendríamos hoy en Cuba si estuviéramos allí en nuestra nación y no hubiésemos salido expulsados por ellos. Pero han sido ellos los culpables de la destrucción y de que en Cuba la producción sea cero. Por lo tanto, esa historia de ellos de bloqueo norteamericano, nadie se las creía. Bueno, yo planteé atrevidamente, ¿verdad?, un puente humanitario, de atención humanitaria a las familias. Estamos recibiendo información de que hay muchas embarcaciones que están cargadas de víveres que quieren partir de diferentes cayos, ¿verdad?, de la Florida hacia Cuba. Eso es una actividad de alto riesgo. Sin embargo, es necesaria. ¿Estarían ustedes como organizaciones dispuestos a solicitar ayuda internacional para resolver la crisis interna en Cuba? Sí, ya lo hemos hecho, ya lo hemos solicitado, incluso desde antes de los estallidos del domingo, nosotros estábamos pidiendo una intervención humanitaria. Y decíamos intervención porque entendemos, por experiencias que hemos tenido en el pasado, que la dictadura no permite la entrada de ayuda humanitaria. Nosotros mismos el año pasado recolectamos ayuda humanitaria en Miami y enviamos 4 contenedores cargados de medicinas, de alimentos, mediante un proyecto que lo llamamos Solidaridad entre Hermanos, y que fue enviado con todas las garantías legales de iglesias en Estados Unidos a iglesias en Cuba que poseen allá personalidad jurídica. El final de eso fue que la dictadura se robó los contenedores totalmente y luego los vendió a precios desorbitados en las tiendas. Precisamente algunas de las tiendas que ahora algunos cubanos pues están entrando, porque el usurpador y el ladrón es el sistema. Entonces nosotros hemos comprobado que ellos no permiten ninguna entrada de ayuda humanitaria. Por lo tanto, lo que tenemos que exigir ante un pueblo que se nos está muriendo de hambre y de enfermedades es que la ayuda entre, pero no pidiéndoles un permiso que nunca han dado y que no están dispuestos a dar. Por lo tanto, que esa ayuda entre con la ayuda de las organizaciones internacionales, ya sea la OEA, ya sean los cascos azules de la ONU, pero que entren para alimentar y salvar al pueblo cubano, sin pedirle permiso a sus dictadores. Más bien que ellos se echen a un lado, o si ellos ofrecen resistencia, que reciban entonces lo que merecen. Mario, ya estamos en el filo del tiempo. Te quiero agradecer muchísimo en nombre del pueblo de Nicaragua esta apertura para que pudieras conectarte con nosotros y darnos un panorama general de lo que está ocurriendo en la isla y de lo que el pueblo cubano quiere con respecto al régimen comunista. Muchas gracias, Mario. Todavía tenemos 13 segundos para tu alocución final. Gracias a ustedes. Que Dios bendiga a Nicaragua. El pueblo cubano ama al pueblo nicaragüense. Y nuestra esperanza es que también con nuestra libertad llegue la de ustedes y esto se va a desencadenar en efecto dominó. Muy pronto celebraremos
la libertad de Cuba y de Nicaragua. Dios bendiga a Nicaragua. Gracias, Mario. Ha sido Mario Félix Leonard desde los Estados Unidos para nuestra audiencia en la mesa redonda. Gracias a ustedes, amigos, por haber estado en contacto con nosotros. Espero que se cuiden por el asunto de la pandemia. Nos vemos mañana, nos vamos a encontrar mañana. Cuídense mucho.